Bueno, son las 10, las 9 en Canarias. Dejamos que suene la sintonía porque, claro, hay tal movimiento político que nos obliga a estar consultando las fuentes hasta el último momento, no sea que nos estemos perdiendo algo. Vamos a analizar, vamos a tertuliar aquí en la Brújula de Onda Cero, vamos a hablar de los planes en política migratoria que tiene, por ejemplo, el gobierno de Pedro Sánchez, que pasan, tal y como he explicado hoy a preguntas del PNV en el Senado, por llevar el asunto a Bruselas, donde lo que plantea el Consejo de Europa es que sean internados los migrantes en lugares fuera de la Unión. También hablaremos de la política migratoria de Donald Trump y de cómo ha ido esa recepción en el despacho Oval a los reyes de España, que eso nos lo va a contar a lo largo de esta brújula nuestro querido Paco Paniagua. Y sí, lógicamente hablaremos de la oposición, del partido que lidera la oposición, pese a lo que diga Albert Rivera, y donde hay 6 candidatos a suceder a Mariano Rajoy. De momento, el plazo se termina mañana a mediodía, y hay 2 candidatas con posibilidades ciertas de hacerse con la presidencia del partido con más representación parlamentaria. Hombre, los agoreros y críticos de todo cuño, pues bueno, al final puede ser una mujer la que pueda llegar a la primera línea del Partido Popular, incluso ser la primera mujer candidata a la presidencia del gobierno, de los de la nueva y de los de la vieja política. Hoy han dado el paso público la exministra de Defensa y en cuestión de días el secretario general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, y la exvicepresidenta del gobierno. Cospedal reunía a los suyos en un hotel de Toledo. He dado la cara y siempre la daré. Me la han partido unas cuantas veces, como bien sabéis, y seguro que lo volverán a hacer. Pero siempre me he vuelto a levantar y lo volveré a hacer, seguro como antes, gracias al cariño y al apoyo de cientos y cientos de compañeros y al vuestro en primer lugar. La exvicepresidenta elegía las puertas de los Leones, la calle junto al Congreso, la carrera de San Jerónimo para anunciar a la prensa que daba el paso adelante. Presento mi candidatura porque creo en el Partido Popular. Creo en el Partido Popular con tanta o más ilusión que el día que me afilié para desde ese partido trabajar para nuestro país. En el Partido Popular siempre hemos acertado cuando hemos trabajado en positivo y cuando nos hemos abierto a la sociedad. Y yo presento eso, un proyecto abierto y en positivo. Un proyecto que tiene que construirse escuchando y dialogando, abriéndonos, cooperando, integrando. Bueno, según la demoscopia precipitada, esa que tanto nos gusta para comentar, Pablo Casado también haría podium en esta carrera sucesoria. Cuenta el Independiente hasta ahora que Cospedal le propuso una lista conjunta y que el vicesecretario, que dejará de ser también vicesecretario del PP en unos días, lo rechazó porque él está dispuesto a llegar hasta el final. El final, pues será ese Congreso del Partido Popular del 20 y el 21 de julio, pero antes, el 5 de julio, conoceremos a los finalistas o a las finalistas de esta carrera. Lo decidirán los militantes del Partido Popular con las cuotas pagadas y que se hayan apuntado para votar. Elegirán a su preferido o preferida y también a los compromisarios para ese Congreso, salvo que alguien en la primera toma consiga más del 50% de los votos, una diferencia del 15% con el segundo y voto mayoritario en la mitad de las circunscripciones. Esto no es o, sino I. 50% de los votos, 15 con el segundo y voto mayoritario en la mitad de las circunscripciones. Todo muy emocionante en el seno del Partido Popular. Y Mariano Rajoy, que ha vuelto a Santa Pola, donde mañana se reincorpora al registro, donde hasta hoy estaba Francisco Riquelme. Mañana ya tiene que estar trabajando aquí ya, claro. La normalidad dentro de las personas normales. Pues haya tomado posesión, con arreglo a la ley y ya está. Ha conocido de nuevo a su personal y, en fin, lo normal. Pues se pondrá al día porque es una persona inteligente y punto. El horario de registrado es de 9 a 5 del público y él tiene que estar mañana aquí. Sí. Nada, ya está, si es una persona, si es una cosa normal, si es que no es tampoco es que yo voy a coger ya mi coche, que si no, no me deja. No, yo de política con los amigos no hablo. No. Lo que dice la ley, cese del registrador que estaba antes sustituyendo y toma de posesión del titular de la plaza, que era él. A su plantilla conocido, a todos los empleados nuevos que tenía. Normal, pues un saludo normal, encantado de conoceros, pues nada, vamos a colaborar juntos en un equipo y ya está. Son 7. Tenía ganas de incorporarse a su vida normal y privada, familia bien, todo bien. ¿Tendrá que vivir aquí o se quedará en Madrid, sabe? Pues ahora de momento, claro, ha sido tan rápido, pues tendrá que venir aquí, vivirá aquí y los fines de semana tendrá que irse a su casa, lógicamente, como cualquier funcionario.
Ana Martín, buenas noches. Hola, buenas noches, David. Anabel Díez, buenas noches. Hola, buenas noches. Juan Carlos Lozano, buenas noches. Buenas noches en la normalidad de las personas normales, como decía el ya casi ex titular, ¿no? del registro donde va a ir Rajoy. De Santa Pola. Santa Pola. El señor Francisco Riquelme, que ha dejado una crónica de lo más natural, de lo que es la reincorporación de un funcionario público a la función Va a tener un pública. horario, cosa que como presidente no tenía. De 9 a 5. De 9 a 5. Muy Pues bueno. ha quedado, Sí. al menos ese horario en el despacho. Sí, le permite conciliar. Muy bien. Todo muy bien. Bueno, Santa Pola, Madrid, Madrid, Santa Pola. Igual se puede conciliar en esta época veraniega, porque los muchachos habrán sacado buenas notas, ya no tienen que recuperar, pues dicen, mira, ¿por qué no echamos el verano en Santa Pola? Santa Pola, que es un buen sitio, sí, en el Levante. Pero no tendrá vacaciones. Bueno, esto no tendrá vacaciones Rajoy, claro, se acaba de incorporar, no sé cómo en el caso del funcionario, no sé cómo funciona eso. Hombre, igual no hay registro digital de lo que tiene acumulado. No ha acumulado meses para poderse coger el mes de vacaciones. A eso me refiero, me refiero, así como las empresas privadas, pero no sé si está en el campo del funcionariado, es así también o no, o es más flexible. Bueno, salvo sorpresa, la mujer va a dirigir el Partido Popular porque Soraya Sáenz de Santamaría ha dicho que se presenta. Lo hago con energía, con entrega, con determinación, porque creo que es un momento muy importante para nuestro partido y para España. Un proyecto abierto y en positivo. Un proyecto que tiene que construirse escuchando y dialogando, abriéndonos, cooperando, integrando. Y María Dolores de Cospedal también. Me presento a liderar y a servir al Partido Popular. A serviros a todos vosotros y a todos los españoles. Me presento para reivindicar nuestro liderazgo y para recuperar la unidad del centro derecha español. Me presento para ganar y para ganar. No creo que ninguno de los tres seáis militantes del Partido Popular al corriente de pago, así que no os pregunto por vuestras intenciones de voto. Claro. Porque además os tendríais que haber inscrito para votar. No es fácil. No es fácil este procedimiento, ¿eh? Claro, lo facilito lo de las 100 papeletas, los 100 avales. Pero yo sí creo que va a haber una participación. Pero luego es complicado el alta. proceso, ¿eh? Sí, yo también lo creo. Porque sí, si hubiera habido así, un único candidato, una candidatura en torno a Feijóo, pues la participación habría sido muy baja. Pero yo creo que en este proceso va a hablar la militancia del PP por primera vez en un congreso nacional. Realmente creo que va a ser un congreso abierto, incontrolable y de final incierto. Sí, muy incierto. ¿Y algún apunte para orientar a quien tenga que votar por aquí? ¿Qué posibilidades hay? ¿Qué posibilidades tiene cada uno de los 6 candidatos a suceder a Mariano Rajoy? Hombre, ¿quién se atreve? Bueno, a ver, yo creo que todos tenemos un poco la misma idea respecto, dentro de la incertidumbre, ¿no?, que decía Ana antes, ¿no? Lo primero que sí me gustaría decir es que es una gran ocasión para el PP, ¿no? Antes lo comentábamos fuera de micrófono, ¿no?, que es una gran oportunidad para que el PP abra la ventana. Y disfrute de un debate que pues puede ser interesante, que ahora que está en la oposición le puede venir muy bien, aunque haya un exceso de candidatos. Respecto a la pregunta que hacías de quién, hombre, yo creo que todos tenemos un poco en la cabeza que las dos grandes favoritas son Santamaría y Cospedal, por supuesto, ¿no? Una que presume, o su entorno presume, de que tiene un apoyo más claro por parte de la militancia, que sería Soraya Sáenz de Santamaría, y otra que también su entorno presume de que tiene más, como es lógico, ¿no?, porque es todavía secretaria general del PP, que tiene un poco más controlado todos los territorios, ¿no?, las territoriales que dicen en otros sitios. ¿Y cuál de las dos? Pues hombre, pues yo no me atrevo a inclinarme todavía por ninguna. Luego hay que ver la incógnita Casado, que también comentaba. Es que yo no le apearía de la carrera tan pronto. Entra en podium a mí Casado. me parece que la clave de Casado, lo que él además vendió ayer a las puertas de Génova, es que él pertenece a una generación distinta y es el único candidato que puede decir eso. Para él. Pero es que incluso para los militantes de mayor edad, que le perciben como el cambio real, y es que el PP ha venido durante
muchos meses, incluso años, insistiendo en que se necesitaba un cambio, que Rajoy, esto siempre claro, ha hablado en privado, y una vez que se ha quitado ese tapón que era Rajoy, yo creo que Casado, al modo de ver de la militancia, puede encarnar ese cambio real, porque al fin y al cabo las dos principales caras del marianismo han sido Soraya Sáenz de Santamaría y María Dolores de Cospedal. Y Pablo Casado, aunque ha sido vicesecretario de Comunicación, pero yo creo que no se le que no se le percibe tanto como una cara del marianismo. Y además el propio Casado esta mañana, que estaba aquí en el programa de Alsina por la mañana, el mensaje que lanzaba continuamente es que él tiene más futuro que pasado, que él representaba a otra generación, etcétera, etcétera. Sí, en ese es su esa punto línea fuerte. Es verdad. Y luego lo de los aparatos, acabo de verlo, es que yo no tengo, por eso digo que fíjate otra cosa que los varones yo creo que se van a poner un poco de perfil en este proceso, que además se juega mucho el año que viene. Sintomático, por ejemplo, la rapidez con la que el PP de Madrid ha proclamado su neutralidad, en contraste, todo hay que decirlo, con la euforia del PP de Castilla-La Mancha, pero por otra parte es comprensible, puesto que la presidenta del PP de Castilla-La Mancha es María Dolores de Cospedal. Pero también a Feijóo le han preguntado, tampoco ha querido mojarse, y yo creo que esta vez los varones regionales tienen tanto miedo a dar la batalla por uno u otro candidato y que no sea el ganador, que no va a haber esa campaña que a lo mejor podría haber en otro tipo de congresos si únicamente hubiera dos candidaturas, por ejemplo. Me da esa impresión, que los militantes van a votar con bastante libertad y sin estar dirigidos. Hoy en el Senado, que vengo ahora mismo de allí, y bueno, pues claro, la composición del Senado, como saben nuestros oyentes, pues es la España territorial de los partidos. Por lo tanto, es una buena muestra del sentir de los líderes territoriales, provinciales y regionales. Y lo que me llamaba la atención es, excepto a los muy afines a Soraya Sáenz de Santamaría o a María Dolores de Cospedal, la mayoría, algunos veteranos, no se atrevían a hacer un pronóstico. Lo que estamos diciendo coincido plenamente, porque he estado toda la tarde escuchando esta versión de en esta ocasión no se puede hacer previsiones, porque la tesis de que Dolores de Cospedal va a ganar, porque hay mucha gente que dice, sobre todo, más bien informaciones periodísticas, por lógica, nos dejamos llevar por la lógica, por la dinámica de, al final los aparatos ganan. Esto ya no es así, esto ya no es así, y no es así, al PP esto hace mucho que no le pasa, Es decir, a nivel nacional, al PP estaba todo muy dirigido. Cuando las cosas van bien, este tipo de cosas no suele pasar. Esto pasa cuando los partidos se abren en canal, es cuando las cosas no van bien. Cuando hay una ausencia de liderazgo y encima la previsión electoral no es buena. Bueno, pues ahí todo se junta y encima, lo habéis dicho ya, dentro de un año, ya un poquito menos, hay elecciones municipales y autonómicas, con lo cual yo creo que lo que me decían esta tarde distintos líderes territoriales es que los militantes van a votar a quienes crean que con ella o con él les va a ir mejor. Va a ir mejor al partido, con lo cual yo no me atrevería a hacer previsiones. Y claro, Pablo Casado, a no ser que le surjan el problema que sigue volando alrededor de su cabeza, y es el caso Máster, que vamos a ver eso cómo termina, a no ser que sea así, pues su aspiración es a romper entre la secretaria general y la ex vicepresidenta. Va a ser una batalla bastante dura, por fin ha llegado el momento, esto que llevamos años. Pero no tan a cara de perro como esperamos, porque ellas mismas son conscientes, y a mí me lo decía el equipo de Cospedal esta tarde, de que eso favorece, por supuesto, Lo que ocurre es que, como hemos visto, que luego al final son humanas. Sí, que la tentación son humanas, y luego, sí. Y la tentación es que llevan tanta, tengo que decir, tanta animadversión acumulada, que nos van a insultar, pero desde luego yo creo que las invectivas
van a ser fuertes, es que no pueden ser de otra manera por la lucha larvada que tienen estas dos dirigentes desde hace tantos años, y yo creo que eso va a ser difícil soslayarlo, que ellas mismas sean capaces de hacer abstracción de ello. También tengo que añadir, en esta tarde senatorial, ha quedado muy romano eso. Sí, lo que he visto es, pase lo que pase y gane quien gane, un gran desánimo, ¿eh? En el seno del Partido Popular. Sí. Un gran desánimo, todos al grito de... Tampoco están acostumbrados, también es verdad, ¿no? De qué desastre. Bueno, porque había mucha gente que apostaba por una candidatura única, por un poco una candidatura de unidad promovida por la propia Cospedal, todo hay que decirlo, por el propio coordinador general, Fernando Martínez Maillo, y seguramente encarnada por Alberto Núñez Feijóo. Pero claro, luego los planes saltan por los aires desde el momento primero en que Casado rompe la baraja y horas antes del anuncio de Feijóo que él jura y perjura que no sabía lo que Feijóo iba a hacer. Yo creo que nadie lo sabía, ni siquiera lo sabía María Dolores de Cospedal tampoco. Bueno, ni siquiera lo llegábamos a saber cuando lo estaba diciendo. O sea, imaginaos hasta qué punto. A lo mejor improvisó. Venga, a partir de ahí se rompe la baraja y luego llega el shock total cuando Feijóo pega la espantada, y a partir de ahí se precipitan los acontecimientos. Cospedal improvisa un discurso que se trabaja la misma noche de ayer para tenerlo listo esta mañana. Soraya anuncia también por la mañana que al cabo de un par de horas va a comparecer, y al final, pues eso, tenemos un congreso totalmente abierto en Canal, en el que incluso vamos a tener un debate entre candidatos. Se está diciendo la comisión organizadora, Televisión Española ya lo ha pedido. PSOE, y o sea que muy bueno, bien. Es una, a ver si el PP, evidentemente hay un desánimo por varias razones. Primero, porque lo que esperaban que sucediera es que, todos pensábamos que alguno de los candidatos iniciales le iban a dar un poco de color al asunto, porque realmente el candidato que iba a llegar era Feijóo, ¿no? Pero efectivamente, pues anoche da la espantada, ayer por la tarde da la espantada, y como decía Ana, pues los acontecimientos se precipitan, el uno sale, yo también, no podemos pactar, yo tampoco, etcétera, etcétera, ¿no? Y en el PP hay un cierto desánimo, no solo por eso, es que el PP yo creo que es consciente de que se enfrenta a una travesía del desierto, ¿no? Que ese es uno de los motivos reales que aducen para que Feijóo finalmente no se presentara, ¿no? El temor a decir, bueno, yo puedo ganar el Congreso, puedo ser el candidato del PP, pero cuando lleguen las elecciones generales puedo pegarme un batacazo serio. Bueno, Feijóo le han preguntado si creía que había perdido su oportunidad con lo hecho ayer. No, yo creo que no. Tren pasó antes de finalizar mi compromiso y yo tenía que cumplir mi compromiso. O sea, el tren pasó antes de lo previsto. Claro, yo creo que siguiendo esa tesis que manejan algunos... Su momento era ahora. A mí me parece que su momento era ahora. ¿Y qué porque pasa en el la caso militancia de un no le va a candidato? perdonar, que además yo creo que en un momento... Lo que quieres ganar. Ya, pero en un momento, tú fíjate en el que el partido está en una situación crítica y en el que tú eres, por así decirlo, el candidato deseado, el esperado durante tantos años, el salvador, y de repente anuncias que te quedas en Galicia entre sollozos porque tienes que terminar de cumplir tu mandato, que además es algo que... Sí, que lo podía haber hecho que no, en fin, que lleva ya 9 años en Galicia, no... Pues hombre, yo ahí estoy con él en que su tren pasaba esta vez y él no ha querido subirse. Fíjate, yo no lo veo así, yo veo que él puede pensar que estos 2 años son muy duros, que puede perder las elecciones generales, evidentemente, porque la tendencia electoral no le va a favorecer, y que, sin embargo, si ahora hay un candidato que es el que se brega en estos 2 años de oposición, pues luego puede que el propio partido le reclame casi por aclamación. Bueno, como éramos pocos, me están diciendo que, lo tenemos que quizá confirmar, pero no es mala fuente, que podría mañana Íñigo de la Serna... Sí, anunciar posiblemente el apoyo a alguna de las candidatas. No será para presentarse él. No, es para mostrar apoyo a alguna de las candidatas. Bien. Tiene una rueda de prensa mañana a las 11 en Santander. Que quizás sea el principio
de algo que podamos ver en los próximos días. Es decir, que algunos líderes políticos adhesiones a uno decidan pues sumarse a una u a otra que candidatura. No es porque sabéis que era una de las personas de las que se hablaba también. Con de hecho, un perfil, la sintonía sonó un poco más de tiempo, querida Anabel, porque estábamos confirmando cuáles eran las intenciones de Íñigo de la Serna. La escalera. Perdón. Sí, es verdad que era uno de los que, bueno, se especulaba con que pudiera dar el salto. Pero bueno, es verdad que ahora veremos a algunos dirigentes, yo hablaba sobre todo de varones regionales que preferirán ponerse un poco de perfil, y habrá otros dirigentes como el exministro Íñigo de la Serna, o creo que esta tarde también ha salido el exministro Álvaro Nadal dando su total apoyo a Soraya Sáez de Santamaría, que darán un paso al frente, con todas las consecuencias, si gana su candidata o candidato bien, y bueno, pues si no, como pidió Rajoy el lunes pasado en la Junta Directiva Nacional, que pase lo que pase, entonces él ya intuía que iba a haber más de una candidatura, que el partido salga de este Congreso unido y detrás del nuevo líder. Hombre, quizá haya que valorar que el propio Rajoy también quería en un momento dado que hubiera más de una candidatura, y viendo incluso las primeras, dijo, oye, ¿por qué no hay alguna más así como de cierta enjundia? Yo no sé qué pensará Rajoy al respecto. Lo ha hecho seguramente para que no se le pudiera nunca acusar de que ha interferido. Pero yo me pregunto, no tengo la respuesta, si a lo mejor no hubiera estado mal que hubiera intentado como máximo representante del partido durante tantísimos años ahormar alguna candidatura de unidad. A lo mejor hubiera fracasado, ¿no? Es una pregunta que me hago y no tengo respuesta. No irse y decir... Pues yo creo que ha estado impecable, fíjate, en la retirada. No, es una pregunta que no tengo respuesta. Ha estado impecable, de verdad. En otras cosas... Al final, los líderes que enredan no les acaba de salir bien. ¿no? La experiencia en otros partidos... Y los que enredan y además insisten después, como otros... Vamos a ver, el líder que deja de ser líder y se dedica al enredo, habitualmente no suele salir bien para su partido o para lo que él mueve como esa parte. Yo creo que... No, ni para la consideración de los demás. Santa Pola. Sí, pero él lo dejó todo un poco previsto para que fuera también Feijóo. Convocó con poco tiempo, lo hizo... pues había... Pero se lo puso fácil porque era lo lógico. Se lo puso fácil. Pero luego le dejó el camino expedito. En otras cosas se le puede criticar, pero ahí no, está yo no es por criticar. Se ha retirado... Es por apuntar. No lo decía por una vez, ¿no? Pero yo creo que se ha retirado, no ha querido apoyar a nadie, se va a su plaza en el registro y dice, señores, no es aforado, que esa clave se manejó durante mucho tiempo en determinados entornos, que perdía el aforamiento, que se resistía a irse porque no quería perder el aforamiento, y sin embargo pues deja todo, no va al Consejo de Estado, que sepamos tampoco de momento. O sea, a mí me parece que ha tenido un comportamiento bastante impecable. Pero es que si os dais cuenta, en realidad en los congresos regionales, en los territorios donde el PP ha renovado sus líderes regionales el año pasado y ha habido sucesión, se me ocurre el caso de Castilla y León o de La Rioja, tampoco el presidente saliente, públicamente al menos, se ha posicionado por uno de los dos candidatos. Públicamente hablo, que en privado la cosa ha sido distinta. Pero bueno, que me refiero que es que esa es la tónica de ahora. No podemos pensar en un dedazo como el que en su día claro, eso por supuesto. ungió a Rajoy, que además, bueno, Rajoy yo creo que, bueno, Aznar lo ha lamentado y Rajoy lo ha pagado también durante muchos años, porque además Rajoy, aunque se dice que ha tenido 14 años de presidencia del partido, yo siempre lo rebajo a 10, porque los 4 primeros en realidad fueron un poco con una serie de personajes, véase Zaplana, véase Acebes, heredados de la época de Aznar, y Rajoy no pudo hacer su propio equipo, y él lo que no quería es que el nuevo líder o lideresa, ahora que está muy, muy de moda esto de distinguir, tuviera los mismos problemas que tuvo él. Y aparte es que yo creo que ya no se entendería. Estamos en otra época, cuando venimos de una renovación en el partido, en congresos abiertos, donde ha habido varios candidatos, en doble vuelta, en la famosa fórmula de un militante y un voto. Viendo quiénes tienen más posibilidades de que sea al frente del PP se quede una mujer, que muy probablemente sea la próxima candidata a las elecciones generales en el 2020 o cuando... Es que los estatutos del PP dicen que el presidente del partido ha de ser el presidente. Es decir, que va a durar. Yo no decía porque lo que diga el estatuto, sino porque quiero decir que luego ya en los partidos... Lo que os quiero preguntar, el día 22 de julio...
hay alguien que no va a poder seguir en política. O María Dolores de Cospedal o Soraya Sáenz de Santa María. Va a ser muy difícil esa decir que pero las si dos no son, se las presentaban dos son diputadas, pueden quedarse, no a las ves de diputarras a la que pierda. No la ves de diputada. Lo veo complejo, porque claro, es que quien gane tiene que recomponer ese grupo parlamentario, tiene que recomponer la estrategia electoral de cara a las municipales y autonómicas. Pero es que tampoco tenía mucho que perder dadas las circunstancias. Quiero decir, en este momento era o tirar para adelante o al final tener que irte a tu casa, porque es así, llega un nuevo líder y lo primero que va a hacer es cambiar a la secretaria general o a la ex vicepresidenta, que ha sido, como decíamos, otra de las grandes caras del marianismo. Entonces, ante eso, pues es que... Bueno, y luego queda otra posibilidad, hay otra posibilidad, que son las subtramas territoriales. O sea, no hay que descartar que con el cambio de liderazgo haya alguien que, habiendo sido, pues, por ejemplo, elegido o elegida en los últimos congresos, trate de jugar al juego revuelto y decir, oye, ¿por qué no hacemos otra vez algo para las candidaturas de cara a las municipales y autonómicas? Porque hay voces que también andan por ahí. El mundo, en los partidos políticos, cuando ya todo empieza a moverse, todo el mundo quiere moverse. Y lo que antes se daba por hecho, que bueno, pues hemos hecho esto, el Congreso, fulano, mengano, zutano, quizá haya que cambiarlo un poco de cara a las candidaturas. Sabéis que algunos de los congresos no fueron pacíficos, ni mucho menos. Muchos de ellos. Y el aparato de Génova, estos meses atrás, estaban pesarosos porque decían que algunos, no hace falta tampoco mencionar, no eran buenos candidatos, pero que era muy difícil quitar a un líder regional cuando gana un congreso, eso es dificilísimo. Pero en este contexto que estás diciendo, pues no es de extrañar que haya tentaciones de decir... Quien quiera mover el brasilillo hasta el punto de volver a recalentarlo todo, al juego revuelto. Al juego revuelto, sí, eso no es descartable. Bueno, y después de todo esto que hemos comentado del Partido Popular, y antes de que nos pasemos al tema de Anabel, que viene del Senado, y entonces se sabe todo lo que ha pasado en el Senado, os quiero preguntar por Ciudadanos. Albert Rivera ha dicho, pues esta debe ser mi oportunidad para liderar la oposición. Así que nos toca liderar la oposición. De la crisis del Partido Popular no voy a hablar por respeto, porque no me meto en las crisis ni en la división de los demás partidos, pero vamos a dedicarnos a trabajar y a defender a los españoles, a todos aquellos que no quieren que los separatistas y los populistas, en definitiva, condicionen la vida diaria de la política española. Bueno, ahí están los diputados y yo creo que lo que tratará de hacer el Partido Popular es recomponer para liderar esa oposición, que por lo que hemos visto hoy en el Senado creo que va a ser de una dureza descarnada, ¿o no? Muy descarnada, sí. Además iban los ministros nuevos que han debutado hoy, menos la ministra era andaluza, sí es andaluza, de Hacienda, la ministra de Hacienda, que ya ha pasado por ahí 4 veces, porque tengo que defender los presupuestos, ya es una vieja conocida, ya le han tomado un poco el pelo. Eso es lo único que ha sido en buen plan, en plan gracioso, es decir, que lleva 4 días las veces que ha ido ya al Senado, pero no va a ser duro, porque los ministros de Pedro Sánchez iban en plan zen, no contestamos a nada, no nos ponemos agresivos, no todo muy suave, y los senadores del Partido Popular han estado muy duros. Todos el argumento, pues se lo pueden imaginar los oyentes, el argumento es: ¿qué esconde usted, señor Sánchez? ¿A cambio de qué le han dado a usted los votos para la moción de censura? Ahora vamos a escucharlo, pero primero vamos a hacer una pausa antes de hablar del gobierno, que también hay que hablar del gobierno, claro, hablar de la oposición. Claro, es que estamos perdiendo las prioridades. ¿Quién manda? Bueno, pues ¿quién gobierna? Sabemos quién gobierna, quién manda, luego hay que llegar ahí a las cámaras y el reparto que hay de diputados y senadores, eso no ha cambiado, pese a que haya cambiado el gobierno. Así que pausa y escuchamos el primer rifirrafe del presidente del gobierno con el portavoz popular José Manuel Barreiro. Por primera vez hay un presidente del gobierno que nunca ha ganado las elecciones. Que las debilidades del anterior gobierno son las fortalezas de este nuevo gobierno. Sí. La regeneración democrática y la justicia social. Bueno, y en lo concreto, que lo comentábamos antes en la brújula de la economía, pese a llevar años reclamando al gobierno anterior un nuevo sistema de financiación autonómica, esta tarde el presidente Sánchez se ve que ha visto los papeles
y ha dicho, esto no va a poder ser. Hay que ser ambiciosos, pero también hay que ser realistas. El objetivo y la voluntad del nuevo Gobierno es no poder renovar el sistema de financiación autonómica en su conjunto, porque no va a dar tiempo material a lo largo de esta legislatura, pero sí vamos a hacer mejoras de financiación para todas y cada una de las comunidades autónomas a lo largo de los próximos meses hasta la convocatoria de las elecciones. Él no ha aclarado si eran las elecciones, lo decía antes, si eran las elecciones municipales y autonómicas o si eran las elecciones generales. Porque esto de poder ir haciendo mejoras en la financiación de las comunidades autónomas en año electoral, hombre, pues es una prerrogativa que tiene el Gobierno. Ya tiene los presupuestos, y lo de la financiación autonómica, pues seguimos esperando. Llegamos al 2020 y luego ya el siguiente que llegue que arree. Sí, llevamos 4 años esperando. El sistema era hasta el 2014. Se ha ido posponiendo 4 años. Decía el Gobierno anterior que era muy difícil que saliera adelante porque para eso se necesitaba dinero. Esto el modelo de financiación autonómica, cuando se reúne este órgano tan largo, Consejo de Política Fiscal y Financiera, se puede conseguir un acuerdo cuando hay dinero, si no es bastante... Cuando hay algo que repartir. Hay algo que repartir, si no es muy difícil. Y acordaos que la última fecha que puso el señor Montoro era últimos de mayo, que a últimos de mayo se iba a reunir este Consejo para una primera reunión, pero es verdad que el Gobierno nunca puso sobre la mesa, el Gobierno anterior, ahora vamos a nunca puso sobre la mesa ningún proyecto, de tal manera que hubo reuniones al margen de los partidos oficiales, y se reunían por los presidentes del norte, en Galicia, Asturias, fueran del PP, del PSOE, para ir elaborando sus propios documentos y sus propias reivindicaciones. Eso no salió y, evidentemente, Pedro Sánchez está claro que está siguiendo el mismo comportamiento. Dice, esto es muy complicado, llegar a un acuerdo difícil. Y el tema saldrá, el tema va a salir con todos ellos. Yo he tomado nota cuando lo ha dicho, y dice, ya está, lo de siempre, reuniones bilaterales, y ha dicho, habrá mejoras. Vamos a ver a quién le toca la mejora. Recordad que lo dijo anteayer, cuando fue, en la entrevista en Televisión Española, anoche inicia la ronda de conversaciones con todos los presidentes autonómicos. Entonces, con todos ellos, los que tienen régimen de financiación común, no con el primero, que es el señor Urkullu, este va aparte, pero ahí, uno a uno, pues le van a plantear todas las reivindicaciones, lo que él llama, vamos a hablar de las mejoras que se puede dar a cada uno, pero esto no es el modelo de financiación autonómica. Bueno, pues este es un asunto que ya queda aparcado, uno menos. Este asunto que es gordo, que es muy importante y que lleva mucho tiempo pendiente, pues de esto pues seguimos sin hablar. Bueno, y tiene la baza también de la aprobación del techo de gasto para septiembre. Y bueno, ahí puede abrir un poquito la mano, y es en base a ese techo de gasto es fundamental para la aprobación de los presupuestos de las comunidades en año electoral. Yo creo que se está quitando de en medio, como es lógico dentro de su lógica, todos los problemas escabrosos que le pueden afectar mucho para las elecciones. Uno de ellos es la reforma de la financiación autonómica. Evidentemente no hay tiempo, evidentemente hay muchos problemas. Su propia ministra de Hacienda hace no tanto reclamaba, no sé si eran 4.000 millones para Andalucía por los diferentes cálculos de financiación que hace cada autonomía, cosa que ahora ya, pues naturalmente la ministra de Hacienda no va, me imagino, a recordar. Sí, ella es la que se lo sabe, la señora Montero. Se lo sabe. Entonces, ese problema lo aparca, efectivamente. La reforma laboral, que era uno de sus grandes mantras, la derogación de la reforma laboral, saben que no pueden hacerlo, no la pueden hacer. Eso también lo aparcan, también lo han sustituido. En el caso de la reforma de la financiación autonómica hablan de mejoras, en el de la reforma laboral hablan de retoques. Vamos a hacer algunos retoques en algunas cosas concretas, pero que más o menos la van a mantener igual. Y luego apuntaba Ana el techo de gasto. El techo de gasto es muy complicado, que lo aprueben, es muy complicado. El techo de gasto, efectivamente, es
yo creo que es una prueba de fuego, fíjate, desde el punto de vista económico para este gobierno, porque este gobierno que está defendiendo unos presupuestos que no son suyos y que ha defendido así, pues estos no son los presupuestos nuestros, pero por responsabilidad los tenemos que sacar adelante, etcétera, etcétera, y aprobar, siempre vende que los siguientes sí serán los buenos, los del 19. Ahí es donde nosotros haremos el esfuerzo. Y además en lógica electoral también tiene que ser así, ¿no? Porque tienen que hacer algo que realmente llame la atención. Pero para que no se prorroguen otra vez estos presupuestos, necesita aprobar el techo de gasto. Y para eso no va a contar con apoyos de PP y Ciudadanos, y ya veremos si cuenta con otros apoyos más, ¿eh? Bueno, todo depende de que contemple ese techo de gasto y que se va a cobijar bajo ese techo de gasto también, porque la vida parlamentaria es lo que tiene. Por cierto, Sánchez también ha hablado de inmigración, ha respondido al senador del PNV, Joaquín Bildarratz, y ha dicho que va a llevar la discusión a Europa. Europa que sigue desbordada ante la crisis migratoria y quizá lo peor esté por llegar. Empiezan a tomar algo parecido a conciencia del problema al que se enfrenta y que ese problema ni mucho menos está cerca de la solución, que hay que tomar decisiones de cómo gestionar, porque las decisiones que se han tomado en el seno de la Unión Europea sobre cómo gestionar las crisis migratorias, pues ninguna ha llegado a lo más parecido a una solución. Como mucho, se ha aplazado durante pocos días el debate. Hoy hemos conocido una de esas decisiones que generan debate y que también pueden generar críticas. Y quiero que nos lo cuente desde Bruselas Jacobo de Regoyos. Jacobo, buenas noches. Hola, buenas noches. Hoy hemos conocido que Europa quiere, externalizar a los inmigrantes, crear centros donde estén esos inmigrantes, pero que estén fuera de la Unión Europea. Pues externalizar los migrantes, lo has dicho tú, y también una especie de externalizar la territorialidad, lo diré bien, europea, porque la gestión de esos campos en países terceros seguiría siendo europea, lo que complica legalmente el asunto, incluso en el caso de que se obtuviese el acuerdo de países terceros para instalar estos campamentos, que es algo imprescindible. En todo caso, Donald Tusk, el presidente del Consejo, se ha animado a poner negro sobre blanco una idea que en realidad iba y volvía oficiosamente, unas veces en boca del primer ministro húngaro Viktor Orbán, otras del danés, otras del austriaco. La idea es separar en esos campos, con la ayuda de la Organización ya internacional para las migraciones y también con la ayuda de Naciones Unidas, pues los inmigrantes económicos y lo que son de verdad refugiados que necesitan protección. Es evidente que si nada más recogerlos del mar acaban devueltos a África, pues creas un efecto disuasivo, porque entonces la pregunta es ¿por qué se gastarían el dinero que no tienen estos migrantes y por qué arriesgarían la vida si al final es para no salir de África? Pero estas son propuestas que podríamos calificar de las propuestas más duras, de los gobiernos más duros con la inmigración, ante una cumbre la próxima semana que va a ser clave y en la que el presidente del gobierno español se va a encontrar con este tipo de medidas que están defendiendo esos gobiernos más duros en materia migratoria. Claro, pero es que hemos llegado ya allí, ¿no? Es una propuesta dura, pero bueno, han fracasado. El reparto de cuotas que había propuesto la Comisión Europea ha fracasado estrepitosamente, y si lo piensas, esta propuesta se hace por otro fracaso más, en realidad dos fracasos: la reforma del reglamento de Dublín, ahí está Merkel en la cuerda floja con la amenaza de la CSU bávara, y si los alemanes no quieren refugiados que hayan solicitado asilo en otro país, y este país obligatoriamente, necesariamente, tiene que ser siempre el de llegada, es decir, Italia, Grecia o España, esto es el reglamento de Dublín, allí donde llegan, pues lo mejor al final, la única solución, la que queda, no hay otra, es que estos refugiados no pisen Europa. Es decir, que cuando se les recoja del mar no se les lleve a costas europeas, sino que se los lleve a otro país de fuera de la Unión Europea. Esto es lo que parecen querer decir con este borrador de conclusiones. Nos rendimos, esta es la única solución que encontramos. Por supuesto es un borrador, van a discutir, veremos a ver qué pasa, pero es la primera vez, repetimos, que se pone negro sobre blanco. El texto también habla de cerrar a cal y canto las fronteras europeas, reforzando los controles, algo que ya se ha venido haciendo. Cada vez se ha puesto más seguridad en las fronteras exteriores y de hecho pues ha dado algún resultado, porque el número de migrantes ha caído un 95%, nada menos, desde ese pico del 2015. Y se habla de la posibilidad, o se comenta en Bruselas la posibilidad de qué países podrían
recibir pues pago de Europa para acoger a esos inmigrantes? Bueno, pago ya recibe, porque quizás hay que recordarlo, Turquía. Por algo muy parecido a todo esto, aunque no sea exactamente lo mismo, es en realidad muy parecido. En cuanto a los países, no se mencionan, tienen mucho cuidado, pero sí que, bueno, pues oficiosamente en algún momento u otro, cuando salían estas ideas, se hablaba mucho de Túnez y se hablaba de Albania. Es decir, bueno, en principio puede ir por ahí, norte de África, por supuesto, y en los Balcanes, fuera de Europa. Albania, que también sufrió unas crisis migratorias importantes de cara a la entrada en la Unión Europea. Muchas gracias, Jacobo. Muy buenas noches. Buenas noches, un abrazo. Os quiero pedir opinión sobre estas medidas, que es las que ya está dejando por escrito la Unión Europea, es decir, unos campos de internamiento en terceros países, que se pague a terceros países, parecido, como decía Jacobo, a lo que se hace con Turquía. Pero claro, lo que se hace con Turquía, lo que ha conseguido es que por esa ruta quede cortada la ruta, pero se vayan hasta las costas libias para tratar de llegar a Europa. Es decir, no ha supuesto una solución que frene la llegada de inmigrantes ni que frene la situación en el Mediterráneo. Ha frenado mucho, claro, por esa vía se ha quedado mucho más expedita, naturalmente, pero ha aumentado las otras, incluida la nuestra, la del Mediterráneo occidental. Esa es la que ha aumentado considerablemente. Bueno, esas soluciones que así a priori pues no suenan bien, ¿no? No suenan bien, que esa sea la solución. Siempre habíamos pensado que es mejor trabajar en los países de origen. También sé que es dificilísimo, porque hay algunos que dicen, ¿pero qué países de origen? Si unos son estados fallidos, otros son unas dictaduras tremendas. España, de alguna manera, de eso no se habla, y bueno, quizá tampoco convenga hablar muchísimo, pues que nosotros medio lo solucionamos con Mauritania. Bueno, vamos a decir, con un apoyo, vamos a decirlo así, fuerte a ese país desde hace bastante tiempo, y ahí se cortó. Eso es pues la ayuda en origen. A mí esa propuesta supongo que causará pues un debate muy intenso. Y en lo que valga el gobierno español, Pedro Sánchez, yo creo que no está por esa labor. Vamos a ver si ahora, cuando se dé un baño europeo, viene con otras perspectivas, pero esa no era la idea. Sabéis que el viernes se reúne va a Francia, se reúne con Macron. Y previsiblemente lunes o martes está fijando la agenda para ver a Merkel. Antes del Consejo, por lo menos ver a Macron y a Merkel, y está también fijando fecha para el primer ministro portugués, para Antón Costas. Vamos a ver, pero vamos, a estos efectos, por la importancia que tienen, merecer la pena ver qué pasará, qué le dicen Francia y Alemania. Bueno, esa solución imaginativa, no sé, podrían darle otra vuelta más y no hacer estos especie de campamentos, ¿no? Bueno, luego están también los convenios con Marruecos, que según fuentes diplomáticas traman los planes del gobierno visitar Marruecos, pero claro, ahora tratar de conseguir la agenda del rey de Marruecos debe ser una operación bastante compleja para cualquier líder. Sí, ya por dar el turno, sabéis que solo es el último dato, ¿no? El último dato es que a ver si para el segundo semestre del año puede haber agenda. Pero también será importante que el rey de Marruecos esté en Marruecos para ir a ver al rey de Marruecos. Este es el asunto, que saber si en algún momento del segundo semestre del año es posible hacer una cita. En esas estamos. Y claro que es muy importante Marruecos, claro, muchísimo. Sí. Y sobre todo porque abre y cierra el grifo de la inmigración según le va. Lo hemos visto también este fin de semana. Por cierto, ayer hubo una reunión del ministro del Interior con el comisario general de Extranjería y Fronteras, porque el ministro quería saber de primera mano, además le entregaron un informe bastante exhaustivo, cuán desbordada está la situación, por así decirlo, pues bueno, tanto a raíz del comportamiento de Marruecos como la llegada del buen tiempo después de muchos meses de malo. Yo no sé si tanto el efecto llamada del Aquarius que se dice, pero bueno, estamos en una situación delicada. A mí el asunto este de como subcontratar una solución a través de terceros países,
La verdad es que no me suena nada bien. Yo creo que hay, mencionaba antes Anabel el asunto de trabajar en los países de origen, pero sin ello no tiene por qué querer decir que Europa tenga que renunciar a buscar también una solución o parte de la solución dentro de su territorio. A mí, desde luego, el sistema de cuotas me parece que no ha funcionado, pero desde el momento en que la Unión Europea no ha aplicado una capacidad sancionadora, por así decirlo, porque si tú haces un reparto y castigas de alguna manera, entiendo que económicamente, a los países que incumplen ese acuerdo, pues a lo mejor por ahí tendría que venir. Es muy complicado, es verdad, ¿no? Pero tal vez por ahí, pero claro, sin sanciones, pues es que al final estamos hablando de Unión Europea, lo que es Comunidad Económica Europea realmente, claro, porque ¿qué es la Unión Europea? ¿Qué está demostrando ser la Unión Europea a mayores de un negocio, de un mercado común? Solo en la parte económica es donde hoy Macron y Merkel eran... Por eso digo, pero es que el asunto de la inmigración es que es la gran vergüenza y el gran fracaso de la política europea, y luego nos escandalizamos y nos llevamos las manos a la cabeza cuando brotan partidos euroescépticos que además están ganando muchísimos adeptos. Lo estamos viendo en países además afectados especialmente por la inmigración ilegal, como puede ser la propia Italia, como puede ser Grecia, Alemania, Francia, lo estamos viendo. Hombre, o los socios de gobierno de Angela Merkel, porque Angela Merkel en esa crisis por eso migratoria, digo Alemania también. Pues bueno, fue quien hizo, digamos, una política de brazos más abiertos, y ahora mismo se está replegando y apostando, incluso apoyando iniciativas como esta que estamos hablando de externalizar inmigrantes. Bueno, luego hemos visto también hoy que han salido a la luz varias grabaciones de Estados Unidos de audio y de vídeo en el que se ve como menores insoportable, lo que estás diciendo, es absolutamente insoportable. A Estados Unidos son separados de su familia. Como gritan los niños, como sollozan, eso es tremendo. Papá, bueno, mamá. Nadie les hace absolutamente ni caso tras haber sido separados de sus padres. Agustín Alcalá, Estados Unidos, buenas noches. David, buenas noches. Bueno, ese escándalo, la oposición a la política migratoria de Trump crece, pero el presidente desafía y se enfrenta a todos los que osan cuestionar lo que hace. Estamos ante una crisis humanitaria que va a definir la presidencia de Donald Trump, porque si sigue empeñado para ganar puntos entre sus seguidores más radicales en separar a los niños pequeños de 2 o 3 años y arrancarlos de los brazos de sus madres y padres que cruzan ilegalmente la frontera huyendo de la violencia en Honduras o El Salvador y meterlos en lugares que parecen jaulas con alambres, estamos hablando, y dicen aquí muchos políticos, demócratas y republicanos, líderes religiosos, jueces, psicólogos, las antiguas primeras damas y 2 de cada 3 estadounidenses, de una tortura innecesaria a los más pequeños, a los más necesitados y a los que no pueden defenderse. Incluso los psicólogos ya hablan de un término médico, el abuso de menores intencionado para alcanzar sus fines. Que el Congreso, que los demócratas y los republicanos moderados le den el dinero para construir su muro con México, que cuesta 25.000 millones de dólares, y cerrar casi totalmente las puertas de este país a los refugiados y a los inmigrantes. Para ello ha decidido crear esta crisis, la de la tolerancia cero, contra los inmigrantes, invocando incluso la Biblia, y tener a estos 2.300 niños y menores como rehenes, violando sus derechos humanos, sometiéndoles a la separación de sus seres más queridos y cercanos y causándoles unos problemas psicológicos que pueden, en muchas ocasiones, David, ser permanentes, porque con 2 o 3 años se necesita estar al lado de los padres y de las madres y tener el amor de sus familiares directos. Hemos escuchado, y lo estaba diciendo ahora Anabel, el testimonio de una niña que se llama Alison Jiménez Valencia Madrid, de 6 años, nacida en El Salvador. Le han separado de su madre y espera hablar con su tía para que la rescate y la lleve con su mamá. Pues bien, su tía es ilegal y no va a poder hacer nada por ella, porque si arriesga, si reclama a Alison, que la detengan y se lleven a su propia hija. Es un tratamiento a los menores que aquí está recordando a muchos los campos de exterminio nazis y los que se construyeron en varios lugares del país para encerrar a los norteamericanos de origen japonés durante la Segunda Guerra Mundial. Pero eso a la Casa Blanca no le importa, dice que no es cierto y culpa a la prensa de selectivamente utilizar la voz y las imágenes de los inmigrantes para hundir al presidente. Madre mía. Bueno, Agustín, un fuerte abrazo, buenas noches. Saludos, buenas noches.
Bueno, pues no sé si esta cuestión de la inmigración ha sido discutida o tratada por Trump y señora con los reyes de España, que esta tarde han estado en la Casa Blanca, y también ha estado en la Casa Blanca nuestro querido Paco Paniagua. Paco, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Bueno, entre el rey y Trump, ¿qué sabemos de lo que se han dicho? Pues lo que se ha dicho a puerta cerrada, todavía no conocemos los detalles, no ha facilitado la Casa Blanca todavía nota de prensa, pero sí que hemos estado allí dentro del despacho Oval, hemos visto las palabras de Donald Trump, que han sido sobre todo delante de las cámaras de cortesía, deshaciéndose en elogios hacia España y diciendo que las relaciones ahora mismo son sobresalientes entre ambos países. Esto es lo que decía Donald Trump al rey. Muchas gracias a todos. Es un gran honor tener aquí al rey y a la reina de España hoy, un país precioso, la bella España. Estuvimos en España no hace tanto tiempo y nos encanta, gente muy especial, un lugar muy bello. Nuestra relación ha sido sobresaliente a lo largo de los años y especialmente ahora en relaciones comerciales excelentes, militares, prácticamente todo lo que se puede tener. Nos encanta España, es un honor tremendo tener hoy aquí al rey y a la reina. Eso es lo que ha dicho. Luego le hemos preguntado hasta 3 veces por si conocía la situación de Cataluña, la situación territorial de España. Ha mirado a los periodistas, pero en ese tema no ha querido entrar y ha tenido absoluto silencio. En cuanto al rey, pues ha dado las gracias por recibirles en la Casa Blanca. Ha explicado al presidente Trump que viene de visitar Luisiana y Texas y que este era un gran final para el viaje. Estas eran las palabras de don Felipe. Tenemos muchos intereses en común y compartimos esfuerzos en muchas áreas, además de un aspecto básico como es el valor por la democracia y el trabajo conjunto que desempeñamos en muchas áreas en el mundo. Este ha sido, David, yo creo, el eje central del mensaje del rey, es el compartir juntos los valores por la democracia. ¿Y Trump va a venir a España? ¿Está previsto alguna visita? ¿No? Le he invitado, ¿no? Pues sí. Lo ha dicho, lo ha preguntado un compañero de radio, ha dicho, el presidente va a venir a España, y bueno, él ha dicho que, nos ha sorprendido, lo escuchabais hace un momentito, que ha dicho que había estado no hace mucho en España, se supone que de manera privada antes de ser presidente, y ha dicho que sí, que iremos a España, ha sido su respuesta final. Bueno, nos contaba Agustín Alcalá el asunto de la inmigración, el escándalo de esos centros de internamiento de niños muy pequeños separados de sus familias. No sé si la cuestión de la inmigración ha sido tratada en algún momento o en algún contexto. Pues ha sido tratada, bueno, dentro, como digo, no sabemos lo que han hablado entre ellos dos a puerta cerrada, pero sí que ha sido tratada a nivel ya de gobierno, es decir, en el encuentro que ha mantenido el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, que se ha estrenado aquí en este viaje como ministro en el exterior, y el encuentro que ha tenido con el secretario de Estado, Mike Pompeo. Lo que ha querido transmitir el gobierno, según lo que nos decían fuentes de exteriores, es la preocupación tremenda que hay en Europa por esas medidas que está tomando la administración Trump sobre inmigración, sobre, por ejemplo, la separación de las familias. Y esto sí que ha preocupado mucho, y también la preocupación por las medidas comerciales que, según nos decían fuentes de exteriores, pues España interpreta que pueden empujar al mundo a una acción-reacción que puede tener efectos negativos para ambas partes. De manera que sí, se ha transmitido la preocupación que Europa tiene por la inmigración y por los temas también de los aranceles a productos agrícolas, el acero o el aluminio. Bueno, productos agrícolas, los aranceles a la aceituna negra española se está poniendo imposible para los productores de aceituna negra, que esencialmente se dedican a la exportación a Estados Unidos. Bueno, Paco, y he visto algunas fotos de las que ya cuelgan de tu cuenta de Twitter, de la cuenta de Onda Cero. Un poco de colorín, ¿no? Una foto, ¿cómo ha sido ese encuentro entre Donald Trump y señora y los reyes de España? Bueno, pues, hombre, hay que decir que en estos casos es lo más divertido para los periodistas que entramos en el despacho. Es lo más llamativo. Bueno, ha sido un poco diferente de cuando los reyes estuvieron aquí en septiembre del 2015 con Obama. Han llegado a las 8:15 aproximadamente a la Casa Blanca, 2:15 aquí. Han sido recibidos en la fachada sur, que es, digamos, la más espectacular, la que tiene la columnata, las escaleras que da al jardín interior de la Casa Blanca. Han posado los dos matrimonios y después han ido caminando por unos soportales hasta el despacho Oval. Llovía bastante en ese momento. Los periodistas que estábamos pues en el jardín, pues hemos visto pasar y llovía bastante. Hay que decir que el despacho del presidente de los Estados Unidos estamos acostumbrados a verlo en las series, en las películas. Uno se imagina que está arriba. No, está a pie de suelo, en un lateral y sobre el jardín.
Entonces, dentro ya, pues no sé si habéis podido ver las imágenes, se han sentado el rey y el presidente Trump en 2 sillones junto a la chimenea, y a ambos lados hay 2 sofás, y en cada uno de los sofás estaban sentados la reina Leticia y la primera dama. Ha habido gestos muy amistosos, apretón de manos del rey y del presidente Trump, todo el tiempo sentados, y bueno, han estado más o menos 1 hora dentro de la Casa Blanca. Mientras el rey y el presidente hablaban, la primera dama ofrecía un té a la reina, y ahora, todavía hasta ahora, los reyes están en el Capitolio ahora mismo. Tenían previsto una reunión con el presidente de la Cámara de Representantes, Paul David Ryan. También iban a hablar con el líder de la mayoría republicana, Addison Mitchell, y también con la líder de la minoría demócrata, Nancy Pelosi. Bueno, pues te dejamos que sigas cubriendo esa visita de los reyes a Estados Unidos. Muchas gracias, Paco, y un fuerte abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, claro. Yo creo que no habrá habido un apretón de manos intimidatorio, ¿no? Habrán sido gestos todo cordiales y normales, ¿no? O ha utilizado alguna técnica de estas. Se utiliza para dar la mano, ¿no? Para dar la mano que es y dejar al otro en una situación de inferioridad. Para achicar la moral del no parece que está ya, no parece que está ya. No, bueno, un encuentro con los reyes de España, pues... A lo mejor ha dicho, oye, que son reyes, es decir, no es otra cosa, no hace falta, se les trata de... Y algún asesor se lo ha tenido que explicar, que son los reyes. Es decir, vamos a ver, que al final, decía Paco prudentemente, sobre la cuestión territorial española no ha querido responder. Claro, ¿de qué me están hablando? Habrá quedado cuadros, digamos la verdad, se habrá quedado cuadros. Ha debido mirar a los periodistas y dice, pero ¿de qué me están hablando ustedes? ¿De qué me están hablando estas criaturas, hablando de no sé qué cosa territorial? Madre mía. Caridad García, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis? Pues muy bien, ¿qué cuentan nuestros oyentes? Hemos hecho además nuestra particular votación del 5 de julio. Sí, hemos preguntado quién crees que ganará las primarias del Partido Popular, que no quién quieres que gane las... Eso lo preguntamos mañana. Primarias del Partido Popular. Después mañana la segunda versión. Después de la encuesta ¿quién crees? Mañana hoy es ¿quién qué quieres? Cree la audiencia que va a pasar en ese Congreso del Partido Popular. Y no sé si es un voto que esconde un deseo o un pronóstico, pero la mayoría de la audiencia, 53%, cree que ganará esas primarias del Partido Popular, 53% Soraya Sáez de Santamaría. La sorpresa con la que especulábamos esta tarde es que Pablo Casado adelante a Cospedal. Pues según la audiencia, Pablo Casado sería la segunda opción de la militancia y de luego los y ya tiene más universo que mucha demoscopia de la que se publica por ahí, ¿eh? De hecho, la tercera opción no es María Dolores de Cospedal. La tercera opción es uno de los otros tres aspirantes que optan a la presidencia del Partido Popular. O sea que Cospedal, según la audiencia de La Brújula, que ha participado en esta encuesta, pues sería la, si no me equivoco, última opción, octava. ¿Cuántos son? 6. Son seis. Pero habría que repartir, quiero decir, vamos, sería la tercera porque habría que repartir entre los otros 3. Claro, no nos ha dado tiempo no nos ha dado espacio Twitter para colocar allá. Bueno, pero uno de los otros 3 tiene más porcentaje que ella sola. Claro, pero son 3. Fijaos si uno de los 3, que supuestamente son los 3 cabezas de serie, queda por debajo a lo mejor del 10% de la votación, o en un 10 o en un 15 se meten en esos parámetros, es que es tremendo. Sí. Bueno, es lo que tiene consultar. Ya, pero que... El mundo del referéndum. Más o menos primarias. Pero después de haber sido... Pues es lo que decíamos antes, que casi alguien todo... tenía que dejar la política, ¿no? Sí, lo ha dicho David y tiene razón. Eva dice que ella apuesta por una mujer, ya es hora de ver a una mujer a la cabeza de un partido político. Juana apuesta por Cospedal. Qué rápido se nos olvida UPyD, de verdad. Qué España, que es verdad. Es verdad, qué ingratos. Rosa Díez. Parecemos la vida moderna. Juana apuesta por Cospedal o por José Ramón García Hernández. Prudencio dice que si tiene que ser sincero, Margallo le parece un hombre muy preparado para esa misión. Fernández dice, por desgracia, creo que Cospedal, pero en diferido y como simulación. O sea, cree que ganará la secretaría general. Rubén dice, siempre he manifestado por aquí que Soraya es mi favorita, podría ser CEO de casi cualquier empresa del IBEX. Casi igual que su ex jefe, dice este oyente. Ángel dice que ya se ha puesto la maquinaria en marcha y que Soraya debe tener muchos dosieres.
No sé a qué se refiere. ¿Propios o sobre ella o de No sé a qué ajenos? se refiere. No creo yo que sean sobre ella, ¿no? Sobre otros. Sobre Casado, don Pelayo dice que su problema es que nunca ha trabajado en toda su vida y no sabe lo que es no poder llegar a fin de mes. Bueno, tampoco tenemos la certeza de que eso haya sido así, salvo que don Pelayo conozca a... No sabemos si Casado No sabemos ha si tenido problemas. detrás de don Pelayo no hay alguien del Partido Popular. Estas cosas Manifiéstese. Sembrando insidias. No va a desvelar su identidad. No, está en su derecho. Mario dice que elige la opción E, que es la que no hemos dado nosotros. Lo mismo me da Juana, que es su hermana, dice este oyente. JCPA cree que lo de la lucha entre Soraya y Cospedal va a ser una lucha de cuchillos entre las dos Castillas. Veremos quién... Bueno, Castilla y León, Castilla-La Mancha, o según el antiguo, Castilla la Vieja, Castilla la Nueva. Vamos. Sí. Es una forma de verlo mesetaria, así. Sí. Un oyente o una oyente, no sé, dice, ay, me encanta Íñigo de la Serna, ojalá se presentara. Esa candidatura sería renovadora y moderna, me encanta su talante. No sabemos si este oyente es militante y, por tanto... sí, también está al corriente de pago, se inscribe, todo lo que hay que hacer. Y Prudencio, por cierto, propone una tertulia en La Brújula con todos: Soraya, Cospedal, Casado, Margallo. Bueno, con todos no, en realidad. Soraya, Cospedal, Casado, Margallo y José Ramón García Hernández. Al pobre A Bayo lo deja, ¿no? A Bayo no le cuenta. Bueno, yo creo que se está trabajando para que haya un debate entre todos los candidatos. Sí, lo hemos comentado aquí. Es la idea de la comisión organizadora del Congreso, organizar un debate. Lo que no se sabe si será entre todos los candidatos, yo imagino que sí, porque si es antes del 5 de julio tampoco vas a dejar a uno... Hombre, o ya que estamos con las emociones del Mundial, puede haber cabezas de serie frente a otros que no sean cabezas de serie, que haya una especie Oye, de... pues perdona, como siga esto, la tónica del Mundial... Menudo sorpresa en sorpresa, ¿eh? Al final ganan los mexicanos. Ya verás, al final ganan los mexicanos. Anabel dice que Cospedal no cae bien. No sé si habla en nombre de Ana. ¿Alguien que se llama Anabel? Anabel Isabel Rozas. Bueno, yo no me he manifestado. Bueno, yo he preguntado aquí si en esta mesa alguien era militante del PP a corriente de pago. Mira, aquí en esta mesa todo lo que sea pagar se complica mucho todo, ¿eh? No nos hemos manifestado. Nada. Será otra Anabel, sí. Bueno, pues mañana entonces preguntamos quién quieres que gane y no quién crees que gana. O no, o preguntamos otra cosa, ya veremos. Bueno, vamos a ver. Está la actualidad española como para hacer planes de aquí a mañana. Ya, es verdad. Mejor lo vamos dejando es y verdad, ya lo vamos viendo. Mañana Rajoy empieza... Si mañana además juega España. Es verdad. Claro. No. Pero nosotros mañana... Es que ya no sé lo que hacemos cada nosotros día. mañana tendremos una brújula muy interesante de 10:30 a 11:30 para analizar... Es un formato hasta ahora creo que ignoto para nosotros. Inexplorado, 10:30 a 11:30. Condensado, denso. Bueno, mañana sabéis que ya habéis oído al sustituto. Rajoy se incorpora a su plaza como registrador. Santi Malasombra ha escrito un diálogo ficción simulando la escena en la que Rajoy realiza su primera gestión al frente del registro de Santa Pola. Soy muy mala actriz yo, pero dice algo así como: vengo a registrar un piso. ¿Tiene apoyo parlamentario? ¿Cómo que si tengo apoyo parlamentario? Tengo el papel del notario. Mire usted, sin pactos no puedo registrarlo. ¿Qué? Lo he pactado con el anterior dueño. ¿Quién? ¿El PNV? Yo qué sé. Presente una moción de censura y vuelva mañana. Vuelva mañana, tenía que estar en este diálogo. Tenía que estar. Está bien. Pues tú vuelves mañana también, ¿no? Pues sí, de 10:30 a 11:30. Así, todo, pero ver todo si el me rato. acuerdo, a ver si me acuerdo. Sí, claro, sobre todo no perdamos el horario que tenemos que hacer la brújula, no sea que se nos alterea esta Hay mañana. un montón de comentarios sobre inmigración que me guardo para mañana. Porque... Pues guárdalo para mañana porque hablaremos de ello y sobre todo de lo que hemos visto y de lo que van a hacer o tienen previsto las instituciones europeas que nos contaba Jacobo de Rebollos. Hasta mañana, chao. Marta García Ayer, buenas noches. Buenas noches, David del Cura. Vamos a aprovechar que echamos un vistazo a la prensa para darle enhorabuena a dos grandes profesionales de esta casa, al director y presentador de Al Rojo Vivo, Antonio García Ferreras, que ha sido galardonado hoy con el premio a Mejor Periodista del Año entregado por la APM, eso es un reconocimiento muy merecido, y al presentador Matías Prats, que ha recibido el Premio Internacional de Periodismo del Club Internacional de Prensa por el reconocimiento a toda una carrera periodística en sus más de 4 décadas ya de trayectoria profesional. Pues enhorabuena para ambos y enhorabuena a los premiados en todo tipo de citas y concursos. ¿Pero qué no va a ser portada mañana? Pues no va a ser portada y es una pena. Santa Pola. No va a ser portada Santa Pola, apenas va a ser portada Santa Pola, y lo que es aún más sangrante es que en los diarios de Santa Pola no es portada Mariano Rajoy.
No, os voy a contar cuál es la noticia de apertura del diario La Información de Santa Pola, que veo en su web, que destaca el relevo de chiringuitos en Santa Pola. Habla de que después de 38 años de trayectoria en el chiringuito El Ancla de la playa del Varadero, pues está a punto este lugar tan emblemático de convertirse en chatarra. Está muy preocupada Santa Pola por la renovación de los chiringuitos, claro, es temporada. Y la cuarta noticia de su web es que el expresidente del gobierno, Mariano Rajoy, retorna a la localidad en la que tiene su plaza como registrador después de renunciar a su escaño en el Congreso de los Diputados. Cuarta noticia en Santa Pola. Muy bien. Sí. Sí. Es la normalidad de las personas normales, que ya lo ha explicado el registrador antes. ¿Qué es más importante, la apertura de los chiringuitos o que un señor viene a Santa Pola a ser de registro? ¿Cuánta gente va a un chiringuito? ¿Cuánta gente va al registro? Claro. Echa cuenta, echa cuenta. El periodismo de provincias, vosotros lo sabéis, yo lo he desempeñado durante muchos años, se mueven otros parámetros también. Pues el de lo que le importa a la gente en Santa Pola. ¿No? Cercanía. Y que en las fotos salga la gente que va a los actos. También es muy importante en el periodismo. Los fotógrafos buenos que te sacan guapo y elegante. ¿De qué no estamos hablando lo suficiente, Marta? Pues no estamos hablando lo suficiente del gesto racista. Gesto. Y mucho más que un gesto, pero es así como titula Clarín, el diario argentino que se hace eco de esta noticia, de Matteo Salvini, el viceprimer ministro italiano, contra los gitanos. Ese censo de los gitanos que ha dicho el gobierno italiano que prepara para saber quiénes, cómo y cuántos son los gitanos que hay en Italia para echar a los que sean irregulares y mantener, desafortunadamente, esa es la expresión que ha utilizado Salvini, a los que son italianos, que no hay manera de echarlos. Creo que no estamos hablando lo suficiente de que esto esté pasando en Europa y lo estemos viviendo con relativa normalidad. Este tipo es un peligro público, ¿eh? Bueno, además es que cada intervención suya se supera. Y no está ahí caído de un helicóptero, que lo ha votado mucha gente que está de acuerdo con estas políticas y desde la Comisión Europea pues están manteniendo un discreto silencio. Muy discreto, como también se ha hecho con otros Estados miembros, que ya hemos hablado aquí alguna vez de la urbanización de cuánto parecido hay a las políticas húngaras de Viktor Orbán de países pues como Italia, que cuando era Le Pen la que podía ganar las elecciones en Francia hablamos mucho de ello y ahora en Italia ahora no lo hablamos. Lo están haciendo. Esto no es un futurible, es que ya están ahí. No somos nadie, Marta García Ayer. Pues no somos nadie muchas veces, pero sobre todo no somos nadie, David, si no nacemos. Ahí sí que no. Pero esto es un debate filosófico o es un debate ¿a dónde me quieres llevar? ¿A dónde me quieres llevar? El debate que ha abierto el INE al comunicarnos hoy que España registra el número de nacimientos más bajo desde 1999 y el mayor número de defunciones desde la Guerra Civil. No moría tanta gente en España como desde el año 1941 y no somos nadie como no nazcamos. Luego vienen a nuestras costas seres humanos en edad de ayudarnos a sacar adelante el país con la falta de jóvenes y de niños que tenemos y todavía hay quien duda que tengamos que abrirles las puertas. ¿Y traes una duda tú también hoy? Siempre tengo muchas dudas, eso ya lo sabes. Pero está Lozano aquí, que es una variable que... Pregunta lo que quieras. Pues mira, hablabais antes de Trump y hablabais antes también de bueno, pues de la visita del rey Felipe VI a Estados Unidos y dudaba yo si es apropiado que el rey Felipe VI le haya dicho al presidente estadounidense, a Donald Trump, que compartimos valores democráticos justo el día que sabemos que hay 2.500 niños que han sido separados de sus padres en la frontera y metidos en jaulas. El día, por cierto, también en el que cuenta la prensa norteamericana que Trump planea anunciar su retiro del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Esta es la duda que te traigo, Lozano. Pues, no sé cómo pues es una duda muy razonable la que planteas, desde luego, y lo que indica es que efectivamente hay que medir las palabras, incluso aunque sean protocolarias. Bueno, la diplomacia siempre tiene esos discursos preconcebidos que, claro, en la actual situación que vive Estados Unidos con ese gobierno de Donald Trump, pues generan un estacazo gordo en... Que a lo mejor Trump le ha preguntado al rey qué tal la familia
y también le ha parecido inapropiado. Claro, a lo mejor no le ha parecido bien también. No era el día de preguntarle sí, cómo como uno de esos memes que circulan por ahí. No empecemos. Si es que tampoco estamos hablando lo suficiente de Urdangarín, eso ya te lo decía yo ayer. Es que, vamos a ver, es que con tanta cortina de humo se nos ha quemado la casa, de verdad. O sea, ha sido imposible colocar como primera noticia ¿Verdad, Iñaki Urdangarín. Fíjate. ¿Quién lo iba a decir, ni en la prensa de provincias, No, ni en la de Ávila. Fíjate lo entretenida que está España, A lo mejor en el diario de Brieva en Ávila sí, ha sido portada. Allí no hay chiringuitos, mira, en Ávila. Claro, la foto, no había. Visitante ilustre. Madre mía, te lo dije, Marta García, ayer. Te lo dije, David del Cura. De hecho, te lo acabo de decir. Lo que está pasando en Estados Unidos, los derechos humanos, es un problema y se lo está planteando como tal la prensa estadounidense. De hecho, el New York Times ha decidido, como sala de redacción, sabéis que es emblemática, la del New York Times, que no iba a publicar las fotos que el gobierno estadounidense ha dado de los refugios fronterizos porque no ha permitido que los fotógrafos de los periódicos entren a hacer sus propias fotos. Lo ha considerado propaganda, no información, y no lo ha publicado. Y justo esta semana también en el Washington Post era muy interesante una cosa que explicaba George Lakoff, los sonará de este libro tan comentado siempre en política, de no pienses en un elefante, al que citan tanto los expertos y los asesores, seguro que Iván Redondo lo tiene en la mesilla. Pues Lakoff decía al Washington Post que basta ya de repetir como declaraciones las mentiras que dicen los políticos, que porque sean unas declaraciones, si son hechos falsos, si son mentiras contrastadas, no hay que publicarlas, y pide a los medios que dejen de repetir datos falsos de forma séptica porque van entre comillas, que dejemos de repetir mentiras, vaya. Bueno, es inevitable preguntarte cómo va lo de la sucesión del Partido Popular. Estamos trabajando en ello. Pues ¿qué novedad puedes aportar que no hayamos debatido aquí ya? No, es que esta frase nunca ha sido tan emblemática como ahora. Nunca han trabajado tanto en ello como hoy. No me digas que no. Van seis. Yo creo que la cifra ideal serían 12. No sé si mañana les va a dar tiempo. Porque 12 pero los apóstoles... No es un debate, es la última cena. 12 los apóstoles, un Judas, eso ya se escribiría solo, como comprenderás. Nos está llegando hasta ahora la agenda de los respectivos candidatos para mañana y yo no sé cómo vamos a sobrevivir a esto. Qué locura, intensísimo. ¿Podemos dar alguna pista para nuestros oyentes? Es en campaña todo el rato. Es en medios de comunicación. Medios de entrega de avales, comparecencias varias en medios de comunicación. Va a haber que utilizar la sintonía de Benny Hill para esto. Totalmente. ¿Qué me estás contando, Marta García, ayer? Pues mira, La Voz de Galicia cuenta que un menor ha sorprendido a un ladrón en su casa, un menor de 17 años, lo ha reñido y lo ha echado, lo ha llevado hasta la puerta. Lo ha sorprendido en el dormitorio de sus padres, estaba solo en casa jugando con un videojuego al ordenador, el muchacho esperaba que vinieran sus padres, ya digo, de 17 años, ha oído ruidos extraños, se ha acercado al dormitorio de los padres y ha visto que había ahí un señor revolviendo cosas. Y que le ha explicado ante la pregunta estupefacta del muchacho que solo quería 10 euros y que estaba allí de paso. No le ha creído, eso cuenta la madre del chico, que le ha dicho, anda, vete de aquí. No hagas que me enfade, Lo ha acompañado a la puerta y ahí esto ha pasado. Bueno, este episodio doméstico, ¿cómo llega a La Voz de Galicia? Es lo que ¿quién se chiva? ¿El ladrón, mira, la madre o el niño? Lo cuenta en La Voz de Galicia, incrédula a la vez que aliviada, como su hijo menor, eso cuenta la crónica, Sira Vázquez, que es pues la madre del menor, que todavía tiene el susto en el cuerpo, y esto ha pasado en la parroquia de Lamas de Vilamoure, en el concejo orensano de Punxín, donde imagino la puerta seguramente estaría abierta, porque no parece que le costara mucho entrar en la casa, y entonces con la misma naturalidad que lo encontró, pues lo volvió a echar. Ha dicho, por favor, vaya usted saliendo, que aquí no tenemos 10 euros. También te diré que el ladrón me parece muy bien mandado, ¿eh? Sí. ¿Qué quieres que te diga? Vamos a ver. El cuál era el tamaño del adolescente. También es verdad. También lo mismo. La expectativa que tenía el armario de 4 puertas la criatura, y claro. 10 euros. O sea, vamos a ver, que tampoco iba a robar todas las joyas de la familia. Era ajustado. Tiene pinta que era el bandido frente testa, en realidad. La crónica no tiene desperdicio, cuenta con detalle cuando el ladrón y el joven se encuentran cara a cara
ahora en el dormitorio del matrimonio. Él no escuchaba los ruidos porque tenía la música puesta, claro, lo que tiene con los cascos. Yo de verdad que os recomiendo la crónica. Hay trozos que están en gallego que no me atrevo a repetir. Bueno, y mañana la prensa, pues esencialmente la fotografía para el encuentro en la Casa Blanca y los titulares para la sucesión en el Partido Popular. Anabel, Juan Carlos, Ana, Marta, hasta la próxima. Adiós, gracias. Adiós, buenas noches.